¿Qué está pasando en ese sentido? ¿Cómo vio usted el discurso del general director? Después lo vimos al día siguiente con la ministra en otro punto de prensa en el Palacio y los dos bastante bien alineados, pero el que hace el día anterior, el general, es un llamado ¿a quién? ¿A la política, a la sociedad? ¿Cómo lo vio usted? A ambas. Ya ayer conversé también con la ministra Toá. Yo vuelvo a insistir en un punto. Creo que el subsecretario Monsalve y la ministra Toá están en la línea correcta. Eso hay que ser justo. Hay que sacar este tema del combate al delito de la arena política. No puede ser un tema de pelea entre partidos, en que quién le pega al gobierno. Esa cuestión no resiste más. Eso pasó ayer con la declaración de Vallejo en todo caso. Algunos le trataron de sacar provecho. Mi crítica es bien técnica. Bien, me puse leguleyo quizás. Pero un comentario ahí al margen. Se acaba de hacer una pregunta súper importante. Proporcionalidad versus racionalidad. La norma establece racionalidad. Artículo 10, por ejemplo, a partir de ahí está legítima defensa propia de tercero. Ahí, a partir de ahí está la bajada completa que las demás normas hacen respecto del uso de las armas. La racionalidad significa usar un medio racional, razonable, que siempre está un escalón arriba del que está usando el agresor. Porque si tú pretendes que la policía esté al mismo nivel que el agresor, entonces estás empatados y no te puedes defender. Claro. Entonces cuando se plantea, por ejemplo, lo decía Lorena Fríguez en una entrevista esta semana que me parece poco afortunada, la proporcionalidad, y ella dice, los carabineros están en una nebulosa, no saben cuándo usar su arma. Perdón, saben cuándo usar su arma, no se atreven a usar el arma, que es bien distinto. Y yo te voy a dar dos ejemplos concretos. Uno, un carabinero es agredido en Plaza Italia, saca su arma, se defiende, se hiere a una persona que iba pasando. Ministras de Estado inmediatamente condenan al carabinero. La víctima, supuesta víctima, dice, señor, se estaba defendiendo si lo querían matar. La víctima, el hombre que es herido a bala. El fiscal, el juez de garantía dicen, este señor actuó en legítima defensa propia, en este caso. Cuando estaba el carabinero solo, que se vino como una turba. Un carabinero de tránsito, ¿no es cierto? Entonces, cuando una ministra de Estado, me refiero a la ministra de Bienes Nacionales, hace una condena pública por Twitter, es una señal de que la autoridad no te está defendiendo. Caso Panguipulli. La familia después me contactó, fui a los pocos que jurídicamente defendí inmediatamente al policía, poniendo ejemplo incluso de policías europeos. Hay varios ejemplos que tú googleas, Alemania, Francia, etcétera. Panguipulli es el malabarista con el sable. Se le abalanza con dos machetes grandes, ¿no es cierto?, a un carabinero. De hecho, tiene heridas leves el carabinero. El ministro Jackson, hoy día, en ese tiempo diputado, el actual presidente, condena brutal al carabinero, al tiro, y como si hubieran sido testigos del hecho. Resulta que el carabinero es absuelto. La Corte de Apelaciones, la Corte Suprema, la Fiscalía, Juzgado de Garantía, todos dicen, ¿sabe, señor? Este carabinero actuó en legítima defensa propia. Y estuvo un año sin sueldo, ¿no? ¿Ah? ¿Un año sin sueldo? Tuvo un año, no sé si sin sueldo, pero tuvo un año formalizado. Y ahí viene, te agrego un tercer problema. Cada vez que terminó el municipio quemado esa vez. Así es. Cada vez que un carabinero hace uso de su arma de fuego, o un policía, la Fiscalía inmediatamente lo trata como imputado y lo califica como imputado. Y eso me parece que es un tremendo error. La carga de la prueba se invierte, es el policía el que tiene que demostrar que actuó bien, la circunstancia que, y esto mira, tuve el privilegio de estar en la Asamblea General de la Interpol, ¿cierto?, cuando era subsecretario de Investigaciones, y en Europa este tema no se discute. Yo no quiero tocar Estados Unidos como caso. Consulta, en este caso en específico, el carabinero, el sargento Retamal, ¿hubiese podido usar su arma? No lo sé, pregunto desde la ignorancia completa. Por supuesto que lo puede usar. O sea, ¿en qué momento? ¿Cuando se arrancan? Si se da cuenta que va a ser agredido, puede usar su arma. Claro. Por eso, es un buen ejemplo para hablar. Por la forma en que es atacado, yo creo que él no tenía probablemente no se dio cuenta. Claro. Pero vamos a los demás carabineros presentes en el lugar. Pudieron perfectamente usar sus armas respecto del vehículo y de la persona que lo está agrediendo en el criterio que hay en Estados Unidos y en Europa. Hoy día los carabineros se están inhibiendo de usar sus armas. Pero acá en Chile, Mario, también existen los mismos criterios. Lo que pasa es que ellos pueden repeler el uso. Lo que no se puede permitir es una agresión directa de un carabinero si no hay una provocación. Y a eso apunta el tema de la proporcionalidad. Igual que cualquier delito, cuando tú quieres la legítima defensa, digamos, alegar de legítima defensa, tiene que haber un ataque y ser repelido con proporcionalidad. Vale decir, si a mí me tiran, no sé, un lápiz, yo no puedo disparar en contra. Ahora sí. Pero por eso, le muestran un fierro, ¿le puede disparar con un arma? Esa es mi pregunta. Sí puede, porque ese fierro obviamente es capaz de matarte. O si sacan un arma, y esto ha ocurrido en muchos países, en Estados Unidos muchas veces, que han disparado con armas contra gente que tiene armas de juguete.
que sacan un arma, pero que el policía de lejos no puede distinguirse de juguete, o el tema del machete. Pero por Mario eso que el policía de más que no puedan, es que no se están atreviendo. Es que por eso yo iba a hacer un punto con lo que decía Mario. Yo creo que la agresión a Carabineros es inaceptable en todos los casos, por lo tanto no estoy justificando nada. Solo quiero decir, cuando Mario dice hay que separar la política de esto, yo creo que hay dos planos. El apoyo político tiene que estar. ¿Cuál es el apoyo político? El que ha hecho ayer, por ejemplo, el subsecretario Monsalve, que dice los carabineros pueden usar su arma de servicio. ¿Ya? Que en un acto tenga que haber una investigación, que tenga que haber un fiscal que interviene y que tiene que haber un tribunal de garantías. ¿Por qué se llaman tribunales de garantía? Porque garantizan que el imputado, que en este caso es un carabinero, se va a ponderar entre lo que él hizo y lo que finalmente es sancionable o no. Si ese carabinero obró con apego a la ley y a los protocolos internos carabineros, va a salir absuelto. Por lo tanto, aquí... Entonces usted dice, no necesitamos una ley distinta. Es que la ley autoriza. Lo que yo creo que ha faltado tiene que ver con lo que estaban hablando ustedes antes de que entráramos nosotros al panel, con la pérdida de autoridad del país, de la falta de autoridad. Vamos a entrar en eso, pero que agreguémosle un elemento a esto, Mario Desbordes, usted que tiene conocimientos en el área. Esto del armamento intermedio. Me descalificó a mí al tiro, ¿viste? No, usted que tiene conocimiento jamás, en el área. Paulina, jamás. No, pero es que estoy hablando de armamento, ojo. No, Paulina, jamás. De armas. De armas. Yo de juguete nomás. Por eso, quiere decir que usted no sea una mujer de armas tomar. Eso, No. Arréglela. Para presidir un partido político. No, pero me refería, Paulina, me refería por favor a las armas. Lo que pasa es que en Tele 13 se hizo un informe, una nota, que habla de estas pistolas Taser, por eso a eso me refería. Armamento intermedio, entiendo que es como el concepto que las define. Le quería preguntar primero a Mario qué es eso, para que nos explique, pero ¿cómo es que tengamos armamento disponible, intermedio a usar, pero está en bodega? A ver, explíquenos ustedes de qué se trata esto, por favor. A ver, el problema del apoyo a las policías no es de este gobierno, es un problema que viene de antes. Yo quiero ser bien claro con eso y es una crítica que yo por lo menos vengo haciendo hace mucho rato. Cuando yo fui ministro de Defensa se me espantaron, y ustedes pueden googlear, están las declaraciones mías públicas cuando dije varias veces, señores, en el estado de excepción y sobre todo en la zona sur, si alguien le dispara a un militar, el militar se va a defender y por lo tanto puede haber muertos. El culpable de esos muertos es el que agredió al militar. La instrucción mía como ministro de Defensa es que se defienda a los militares. Lo dije públicamente, lo dije en entrevista, está grabado, y por ahí mucha crítica, mucha dura, me querían citar a la Comisión de Defensa. ¿Cómo es posible que el ministro llame a la violencia? No, señor. 2 días antes le habían disparado a un sargento de ejército, gracias al casco táctico no muere, la bala pega en el casco, ¿no es cierto? Y a mí parece que eso es lo mínimo que uno tiene que plantear como autoridad, ¿cierto? 2, efectivamente existen elementos intermedios. Primero, tú partes con el bastón, ¿no es cierto? En este caso, Carabineros hoy día usa bastones retráctiles. ¿Y puede describir la imagen? Son las pistolas Taser, ¿no? Sí, claro. Son las eléctricas para usarlo el concepto más... ya. Te dan un golpe de corriente. Esto fue exclusivo de Tele 13, de verdad es bien importante la imagen que estamos viendo. Es una imagen antigua, sí, es cuando llegaron hace 2 años a nuestro país y están guardadas. Ahora el subsecretario Monsalve decía que están en conversaciones con Carabineros y que de aquí a noviembre debiera haber alguna resolución respecto al uso, por ejemplo, de este tipo de armas, ¿no? Son muy usadas en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Lo que sucede es que, a ver, el policía cuando tiene, vuelvo a la racionalidad, que es el concepto que establece el Código Penal, dice uso racional del medio empleado para defenderse o para, ¿cierto?, defender a terceros. Significa que tú tienes que, como decía Paulina, si te atacan, ¿no es cierto?, con un palo, no puedes sacar un fusil y dispararle de vuelta una ráfaga, ¿no es cierto? Eso no, obvio, eso no es racional. Pero tú tienes que tener elementos intermedios entre el bastón y el arma de fuego. Porque si se me viene encima una persona con una cortaplumas, ¿no es cierto?, y yo solo tengo bastón o arma de fuego, no me queda más que usar arma de fuego. Y en ese caso voy a disparar y ustedes pueden googlear y van a encontrar en la policía alemana, en la policía francesa, en la policía española, decenas de casos. Canadiense, ¿no? Claro. Sí, también. Decenas de casos en donde se usa el arma de fuego y termina muerta una persona que sale con un cuchillo. ¿Qué han hecho algunas policías? Han buscado elementos intermedios como este, que es una pistola eléctrica que da una descarga que te aturde, pero que no es letal, por supuesto que no es letal. No sé, ni siquiera si lo regularas al máximo podría ser letal porque no tiene esa capacidad. Entonces, por supuesto que hay que dotar a los policías de este tipo de elementos intermedios que son básicos, ¿no es cierto?, para poder enfrentar situaciones distintas. O sea,
yo vuelvo a un punto. Aquí se está invirtiendo muy poco. Yo valoro el esfuerzo del subsecretario Monsalve, de la ministra Toá, se lo dije a ella ayer. No es culpa de ellos que el presupuesto de Carabineros y de la PDI haya aumentado muy poco respecto de lo que se necesita, si voy al punto, de lo que se necesita. Lo mismo pasó en el gobierno anterior. Pero en este presupuesto viene bien aumentado. En el anterior viene las mismas proporciones, millones para comprar vehículos. No es una crítica al gobierno. Son las mismas proporciones del gobierno anterior. ¿Cómo van a ser las mismas proporciones? Pero hay otra distribución. Incluso un poco menos. Dijo, esto es inédito en varios años. Lo que pasa es que, mira, yo creo que hay que distinguir en esto. Hay una redistribución en el presupuesto. Como estamos con un problema económico que es evidente, sí, claro. El gobierno que ha hecho, el ministro Marcel, hizo una reevaluación de muchos programas y ajustó el cinturón. Entonces las platas se están distribuyendo mejor de distintas maneras. Y así tiene que ser. Ahora, perfecto. a Carabineros, 26.000 millones de pesos para renovar vehículos. Sí. 1.400 vehículos se van a comprar. Sí. Eso no se había hecho. La última gran compra la hizo el gobierno de la presidenta Bachelet, con toda esta flota nueva que hay, de la cual la mitad está sin uso, por falta de mantenimiento, por distintos motivos. Sí. Que no vamos a entrar a calificar. El problema es que no hay. Pero el punto es, hay 65.000. El gobierno le dio prioridad a este tema. Es que le dio prioridad, por eso digo que está reenfocado el presupuesto. Entonces, no es un tema porcentual, es un tema de cómo tú enfocas el presupuesto. Está enfocado, por ejemplo, el presupuesto que maneja la Subdere, de Desarrollo Regional, para todas las comunas del país, se enfocó en seguridad. Va a haber 12.000 millones de pesos solo para temas de seguridad, de alumbrado. ¿Por qué dice que es lo mismo que el año pasado? Porque el presupuesto no sube de la misma manera. Mira, por ejemplo, el presupuesto de personal es uno. Hay otro presupuesto que es de inversión y hay otro que es de redistribución interna. Tú dices, en vez de que los carabineros este año gasten la plata en X cosas, por ejemplo, en construir comisaría, se va a gastar en esto otro. Entonces, claro, puede que no suba, pero está redistribuido distinto, de una manera diferente. Se entiende. ¿Ya? Mira, pero yo entiendo que hay un énfasis, lo que quiero decir, perdone, con esto termino, hay un énfasis del gobierno en 3 seguridades. Eso es el presupuesto. Seguridad económica, para ir a las familias, dar IFE, el postnatal de emergencia que ahora se va a prorrogar, etcétera. Eso, seguridad previsional, seguridad social, pensiones. La mayor cantidad de plata, PGU. Bien. Y por último, seguridad ciudadana, porque todos entendemos que este es el problema que tenemos hoy día. Esto ya no se trata de que, como era antes, que a uno le sacan la gargantilla, el arito, la cartera. Hoy día te matan. Efectivamente. Y nadie quiere que nos maten. ¿Ya? Entonces, aquí hay un énfasis del gobierno en esto. Perfecto. Pero Mario dice que no. Vamos a los números fríos, aquí están. Mira, la ANI reduce su presupuesto total en 3,7%. ¿Qué es la ANI? Pero perdona, la Agencia Nacional de la eficacia de la ANI, ¿cuál es? Carabineros aumenta un 0,5%. La PDI disminuye un 1,8, perdón. En el total seguridad, 1,8. Gendarmería reduce 4,5. Pero, ¿y el presupuesto entero? No nos mareamos con los números. La pregunta es si hay prioridad o no en la seguridad. 65.000 millones para el combate del crimen organizado. Eso es prioridad. Sí, claro, pero tú puedes, porque el presupuesto entero se ajustó, si no le estás quitando. Sí, pero el presupuesto entero de Chile se ajustó porque estamos en crisis económica. Revisé el presupuesto de la PDI, hay áreas que baja, que hay áreas en que baja para poder aumentar en el otro. O sea, en el fondo estás repartiendo, desvistiendo un santo para vestir otro. Pero, mira, vuelvo y los presupuestos familiares son todos así también. Pero el presidente Piñera, ¿cuántos autos compró a Carabineros? No le compró ni un auto a Carabineros, no los arregló. Si vamos a seguir en la dinámica de que Piñera hizo, Piñera no hizo, Piñera sí gastó harto en estas partes. Comparemos todo. La migración no partió en este gobierno. El problema, sí, partió en la presidenta Bachelet. Los problemas que, con Cúcuta, con la visita de Piñera a Cúcuta. Este es el problema de la discusión. Cuando empezamos con que este gobierno hizo, el otro gobierno hizo. Porque tú estás poniendo un dato si me dejaras dar la idea, Paulina, dame un segundo. Está bien, pero el dato lo tienes que dar en el contexto de que todo el presupuesto se ajustó. Paulina, algo entiendo el tema. Mira, he sido subsecretario de Investigaciones, fui diputado de la Comisión de Seguridad, de la Comisión de Defensa, de la Inteligencia. Hay que sacar el currículum, yo también tengo currículum. También fui subsecretaria para las Fuerzas Armadas. Soy abogada hace 25 años de ejercicio profesional. El problema que tenemos es lo que está planteando la presidenta del Partido Socialista. Que seguimos en una discusión de si el gobierno anterior hizo esto o que yo critique al gobierno actual. O que yo critique al gobierno actual y me tienes que dejar hablar un poquito, por favor. Paulina, dejemos que termine Mario. Pero que dé el dato exacto, pero déjame terminar. Que no lo dé malinterpretado. Usted después lo puede, sin duda, contradecir, emplazar, complementar, pero para que termine. Te lo digo en español sencillo, el presupuesto de seguridad bajó, punto. Eso es un dato objetivo, si los números no mienten, pero vamos al punto importante. Vamos al punto importante. Vamos al punto importante. ¿Cuál es?
Si creemos que la seguridad hoy día es el principal tema para el país, esto tiene que ser tratado extrapresupuestariamente, como se trató la pandemia, en donde en general, porque no todos estuvieron ahí, pero la gran mayoría, el Partido Socialista, el PPD, etcétera, todos se cuadraron con una política fiscal, ¿no es cierto?, que dijo, señores, este tema hay que ponerle unas platas por fuera del presupuesto. Si yo sigo con el aumento normal, no puedo enfrentar la pandemia. Obvio, había que hacer un gasto gigantesco. Y en eso estoy seguro que Paulina estaría de acuerdo en plantear lo que el presidente dijo en algún minuto. Un gran acuerdo nacional, que tiene que salir del marco presupuestario normal, porque yo entiendo la pega del ministro Marcel. Platas excepcionales. Aquí he venido a defender al ministro Marcel 20 veces, lo defiendo más yo que alguno de su propio sector, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo planteo no es que este gobierno lo esté haciendo mal, lo esté haciendo bien, si esa no es la discusión. Acabo de decir que el subsecretario de Prevención de Delitos está haciendo bien la pega. Acabo de decir que la ministra está bien encaminada, yo la he escuchado, he visto sus cuñas. Estoy atento a este tema que me interesa mucho y van bien orientados. Mario, perdone que lo interrumpa, pero hay una cuestión clara igual en lo que usted está diciendo, porque en el fondo el presidente nos ha dicho una y otra vez en la última semana que la prioridad está en seguridad. Paulina Bodanovich, entre números y declaraciones, también dice que está en la prioridad, pero usted está diciendo que no. En el presupuesto al menos, yo sé que usted dice no, la solución va por otro lado, pero Francesco, en el presupuesto... Salgámonos del presupuesto si quieres para no hablar de números. La pregunta es, lo que nos están diciendo, ¿es o no verdad que hay prioridad? Porque la pregunta... Pero finalmente el problema es cuando se le dice, ayer se le preguntaba al presidente justamente por el tema de los dichos del padre del sargento asesinado, cuando plantea que hay un sector de la política chilena que se paseaba o enarbolaba la idea del perro matapaco, y que era una mala idea y que la sociedad no está para eso. Y él decía, a ver, este gobierno, y lo decía así el presidente, para responder a esa pregunta, este gobierno le está poniendo la prioridad, vean el presupuesto, a este tema. Entonces, ¿cómo? Cuando la PDI baja su presupuesto, un dato objetivo, pero vuelvo al punto. Mira, si aquí el presidente tiene razón cuando hace un énfasis que se lo propone el subsecretario Monsalve para ir contra el crimen organizado. Ahí se necesita un presupuesto especial contra el crimen organizado, y en eso tiene toda la razón. Tiene razón el subsecretario Monsalve y la ministra cuando hacen un esfuerzo adicional en comprar vehículos, porque después del estallido los vehículos quedaron muy deteriorados en el caso de Carabineros. Toda la razón, sí. Mira, ¿en eso Paulina tiene razón? Yo apoyo la gestión del subsecretario Monsalve, de la ministra Toá, los apoyo, y del subsecretario de Prevención del Delito también, que lo conozco hace años y un hombre que lleva años trabajando estos temas. Los apoyo. Si el punto que necesitamos es que tomemos una decisión de Estado y que mi sector se deje de criticar, ¿no es cierto? O proponer aumentos de pena solamente. Que el famoso acuerdo nacional llegue en un minuto. Tratémoslo como la pandemia, Francesco. La pandemia del COVID se trató fuera de presupuesto, se asignaron fondos especiales, recursos adicionales, se hizo un esfuerzo gigante. Vacuna universal. En el caso de la delincuencia hay que tratarlo igual que la pandemia del COVID. Es otra pandemia y en este caso vamos a tener, si queremos enfrentarlo en serio, en prevención, persecución, control, reinserción, tenemos que hacer un esfuerzo adicional extraordinario y en eso tenemos que ponernos de acuerdo todos los políticos. Yo sé que la presidenta estaría siempre de acuerdo. Porque más allá del presupuesto hay que ver cómo se soluciona esto. El general director de Carabineros habla incluso de una pérdida de respeto hacia la institución. Sí, ese es claro. ¿Cómo se recupera eso? Porque eso no es con lucas, digamos. No. Bueno, eso tiene que ver, yo creo, con temas que vienen de muy atrás. Lamentablemente aquí, al final del gobierno de la presidenta Bachelet hubo un fraude. ¿Se acuerdan del fraude de Carabineros que se descubre con esto? Entonces yo creo que ahí se produjo en la opinión pública una desilusión de Carabineros. Ahora, Carabineros siempre ha sido una institución muy bien valorada. Disculpe que le interrumpa, pero por ejemplo, ayer conversamos con el papá del cabo Florido. Escuchamos también las declaraciones del sargento que falleció durante estos días. Y ellos apuntaban al gobierno o a personas de la izquierda antiguamente que hablaban, por ejemplo, de la protesta con el perro matapaco. Claro, o sea, perro matapaco. Está este problema en Carabineros de corrupción, también hubo violaciones a los derechos humanos durante el estallido director social. Del Metro, Valenzuela. Pero por otro lado, época, claro, desde el sector de que usted representa, por ejemplo, ¿hay un mea culpa respecto a esta pérdida de confianza o de respeto hacia la institución? Es que mira, yo creo que aquí no es un tema de sectores políticos. Aquí hay la validación social de cualquier institución, del Congreso, del gobierno, de Carabineros, depende de su trabajo. Y el trabajo de Carabineros, que es un trabajo bien esforzado, como se sabe, de Carabineros que están haciendo patria también en todo Chile, en distintas partes. Bueno, creo que se ha visto afectado públicamente por hechos como
los hechos de corrupción, como las violaciones a derechos humanos. Entonces, obviamente, en algún minuto se dio esa disyuntiva en como que si se apoyaba los derechos humanos, tú tenías que estar en contra de Carabineros. Eso no es así. Carabineros tiene la obligación. No es blanco y negro. No, Carabineros son funcionarios públicos. Un dilema por el cual uno tiene que elegir un camino. Está claro el punto. Carabineros son funcionarios públicos y tienen que actuar con apego a la ley y respeto a los derechos humanos. Perfecto. Y tienen que ser a su vez respetados como son respetados cualquier funcionario público. Si tú vas a la tesorería, por decir algo, a pagar algo y le pegas a ese funcionario, eso tiene una pena agravada porque es un funcionario público. Perfecto, pero ¿ya? Dicho eso,